Buen día, buen día. Bienvenidos una vez más a la sesión de programación funcional. Recordarles que cada sesión, a menos que se cambie de unidad didáctica, ya se encuentra actualizada en el aula de Classroom. Es decir, tanto eh, la presentación como el documento PDF se actualizan a medida que vamos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy ya se encuentra publicado en el aula de Classroom y así vamos a ir actualizando. Ya cuando se cambie de unidad didáctica, seguramente aparecerá una nueva unidad didáctica. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre lo que es el lenguaje de programación funcional SCHEM, que habíamos iniciado ya la anterior semana. Hemos hablado un poquito de la introducción a Scheme, cómo este funciona, algunas denominaciones que tiene, y a partir de eso habíamos hablado un poco de la sintaxis, eh, que componen de los elementos que se componen los diferentes programas que se escriben en Scheme, sobre palabras clave, variables, símbolos que los habíamos llamado identificadores y sus diferencias. Habíamos dicho que es Scheme is case sensitive, que quiere decir que diferencia mayúsculas de minúsculas. Habíamos hablado de algunas reglas de escritura de estos identificadores. También habíamos hablado de otros elementos como cadenas, caracteres, números, valores booleanos. Habíamos hablado de expresiones en Scheme que pueden abarcar varias líneas y que no requieren un terminador específico. Habíamos hablado de cómo escribir comentarios. También habíamos visto algunas convenciones relacionadas a los nombres de predicados, por ejemplo, cuando se maneja el tema de predicados, así como también los nombres de los procedimientos, y algunas formas sintácticas, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Y habíamos empezado a hablar un poquito de algunas expresiones simples. Las expresiones de Scheme más simples son objetos de datos constantes. También habíamos dicho que lo que se va a ver en Scheme se denomina objeto. Entonces, los objetos constantes son seguramente los primeros, los números, que pueden ser enteros exactos e inexactos, racionales, reales, ¿no? Y aquí habíamos hecho, ¿no? Este es un número entero, bastante largo. Este es un quebrado, que es como los reconoce. Este es un número decimal y este es un número complejo, ¿no? Es lo que habíamos visto. Ah, también habíamos visto para operar, ¿no? Eh, Cuando hablamos de este tipo de expresiones que se encuentran entre paréntesis, para nosotros estas expresiones entre paréntesis que le dice a Scheme que tiene que evaluarse, se van a denominar aplicaciones de procedimiento. Aplicaciones de procedimiento. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Estas aplicaciones de procedimiento, ¿por qué se llaman aplicaciones de procedimiento? Porque vamos a operar. Cuando ve paréntesis, Scheme dice, ¿qué es lo que viene? Se va a realizar la suma de un medio más un medio. Y nos devuelve el resultado 1. O va a restar, dice, va a restar el valor este, que es 1,5, del valor este otro, que es 0,5. Entonces el resultado es 1, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Por eso es una aplicación de procedimiento. Para Scheme, todo lo que viene aquí es un
procedimiento, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero son aplicaciones de procedimiento. También habíamos mencionado que Scheme emplea una notación de prefijos, un prefix notation que estábamos hablando. Ahí habíamos dicho que se tiene que agrupar de a dos. Hemos visto en el entorno que se puede sumar más de dos números, ¿no ven? O sea, que habíamos probado que yo puedo sumar 2, 3, 5 y que en el ID de Scheme, que es doctor Scheme que estábamos viendo, esto me va a devolver 10. Por legibilidad y porque es una recomendación cuando se escribe aplicaciones de procedimiento, habíamos preferido utilizar de a dos, pares de a dos, como está acá, ¿no es cierto? Sí. Pero que se puede resolver, que el ID va a resolver expresiones de este tipo, aplicaciones de procedimiento de este tipo, lo va a resolver, ¿no? Y aquí habíamos estado haciendo la prueba de algunas de ellas. También habíamos empezado a hablar de otra expresión simple, como lo es una expresión de lista, que también se llama una expresión de quote. Cuando hablamos de una lista, decimos que se utiliza una palabra clave que es quote, ¿no? Y lo que viene es una lista. Más o menos, ¿qué hace esta palabra? La palabra quote le va a decir al procesador, al traductor, al compilador, al intérprete que vaya a utilizar Scheme, le va a decir, en este caso intérprete, le va a decir que no trate todo lo que está aquí, que no se trate como una aplicación de procedimiento, ¿no? Sí, le dice que no se trate como una aplicación de procedimiento, ¿de acuerdo? Sí. Es algo que, porque de otra manera, por ejemplo, esta, ¿qué le diría? Le tendría que decir al intérprete de Scheme que es una suma que lea este valor 3, este valor 4, su suma es 7. Pero cuando ustedes ponen quote, le están diciendo que es una lista que tiene 1, 2, 3 elementos. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, además también habíamos dicho que no necesariamente, como vemos aquí, tiene que tener los mismos valores, los mismos, una lista no puede ser solo de entero, los mismos tipos de datos, pueden ser de enteros, reales, y como ven aquí, un entero y una cadena, ¿no? Eso es lo que estábamos discutiendo. También habíamos hablado de que se puede reemplazar la palabra quote, se puede reemplazar la palabra quote por una comilla simple, ¿no? Sí, lo que hace es reconocer, ¿no? Vamos a saltar un poquito al entorno para ir ya viendo eso. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que habíamos dicho, Marco, Marco Antonio, ¿tiene alguna pregunta? No, no, error de dedo. Ya.
Lo primero que habíamos dicho es que las expresiones en, de lista o expresiones de quote se identifican cuando nosotros abrimos paréntesis y escribimos quote. Abrimos paréntesis para decir qué queremos que esté en esta lista. Por ejemplo, 2, 1/2, 3.5. Yo cierro el paréntesis y me dice que estoy cerrando. Estoy cerrando esa expresión. Cierro otra vez el paréntesis y me dice que estoy cerrando. Toda esa expresión, ¿no? Presiono Enter para evaluar y va a mostrar que es una lista que tiene 3 elementos. Como ustedes ven, 2, 1/2 y 3.5. ¿No es cierto? Pero también habíamos dicho que yo puedo reemplazar el escribir quote con una comilla simple. Si yo pongo de esta manera y presiono Enter, lo que hace es reconocer una lista. ¿Vean? De 3, 1/3, 2.1, 4. Y siempre las fracciones donde el numerador es mayor que el denominador las va a volver como un número, una fracción o un número mixto, ¿no? Una fracción mixta, ¿no? Como ustedes observan ahí, 1 por 7, 7 más 1, 8 séptimos. Es algo que hace. Entonces, nosotros vamos a reemplazar eso. A esto se denominan expresiones de quote, les decía. Entonces, las expresiones de quote o expresiones de lista no es una aplicación de procedimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es una aplicación de procedimiento? Porque estamos inhibiendo, ¿no? Estamos inhibiendo la evaluación de la subexpresión que está aquí. Esto que es resaltado con la comilla simple o con la palabra quote, que está aquí arriba, esto de aquí, esto que está aquí arriba, o esto de aquí, cuando utilizamos, inhibe la evaluación de la subexpresión, ¿no? Se inhibe la evaluación de la subexpresión. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos, eso es lo que habíamos estado mencionando la anterior sesión, ¿no? Ahora vamos a continuar un poquito viendo. Vamos a continuar viendo un poco eso. Los símbolos y variables en Scheme son similares a los símbolos y variables en expresiones y ecuaciones matemáticas. Eso es lo que hemos dicho. Cuando se usa comillas, se le dice a Scheme que trate una forma entre paréntesis como una lista. Aquí nos estamos refiriendo a la comilla simple, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo al ejemplo de usar comilla, paréntesis y los elementos de una lista, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es tratar a estos elementos como una lista, en lugar de como una aplicación de procedimiento. No, usar comillas con un identificador le dice a Scheme que trate el identificador como un símbolo en lugar de una variable. Vean, aquí estamos utilizando otro. Veamos qué devuelve si nosotros escribimos de esa manera. No estamos hablando de esa manera. Podríamos ver eso. Entonces yo tengo
quote all. Lo que hace es definir, ¿no?, una lista a partir de una palabra. Ahí lo que hace es definir una lista, no o una variable, diferente de una variable. Esto también es lo que decíamos, ¿no? Si yo tengo la comilla, yo puedo tener producto 2, división 5, por ejemplo. ¿Cómo va a tomar eso? Lo va a tomar como elementos de una lista. Pero si yo quiero evaluar, esto es diferente. Ahí va a evaluar el producto, este producto, de 2 y de 3. Como ven, no es exquisito el uso de los espacios. Ustedes pueden utilizar 1, 2, los espacios necesarios. Lo que hace el intérprete de Scheme es, le dice el paréntesis, lo que está aquí, que es una aplicación de procedimiento. Si es una aplicación de procedimiento, va a buscar cuál es el procedimiento que se tiene que realizar, un producto. Y luego va a buscar sobre qué se tiene que realizar ese procedimiento. Y finalmente va a evaluar ese procedimiento. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que estamos haciendo. Y esta es una lista. Ahora vamos a ver las operaciones que se pueden hacer sobre una lista. Vamos a ver las operaciones que podemos hacer sobre una lista. Hay dos procedimientos básicos para separar listas, que son los que tenemos que saber. CAR y CDR. CAR devuelve el primer elemento de una lista y CDR devuelve el resto de una lista, ¿no? Y cada uno requiere una lista no vacía como argumentos. Esto habíamos visto la anterior sesión, que se refiere a que nosotros tengamos una lista de este tipo. Por ejemplo, esta del ejemplo. Yo tengo A. De alguna manera, esta se enlaza con la siguiente, que es B. De alguna manera, esta se enlaza con la siguiente, que es C. ¿Y cómo sé que ya ha terminado la lista? ¿Qué hemos dicho que aparece aquí al final? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Están vivos? ¿Hay Nulo. alguien ahí? Nulo, pero nosotros ¿qué le hemos llamado a eso? Una lista vacía. Mendigos. Estoy esperando que estén ahí. Entonces lo que tenemos ahí es una lista vacía. ¿Y cómo represento una lista vacía? De esa manera. ¿Lo ve? Sí. Entonces, Marco Antonio, ¿es de dedo otra vez, creo? ¿O tienes alguna pregunta? Ok. Entonces, eso hemos dicho. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace CAR? CAR lo que hace, muy bien. CAR lo que hace es sacarnos el primer elemento de la lista, ¿no es cierto? Y CDR lo que hace es sacarnos el resto de la lista. Entonces, con CAR lo que obtengo es el primero de la lista. Con CDR lo que obtengo es el resto de la lista. Por eso, cuando yo aplico CDR a una lista que tiene solo un elemento, lo que obtengo es la lista vacía, ¿no?
Entonces nosotros podemos anidar estas expresiones, eh, para obtener lo que queramos. Siempre empezando del paréntesis más interno. Veamos cómo funciona este. Aquí dice CDR, que le va a quitar el primer elemento a esta lista. Entonces, producto de hacer eso, yo voy a tener B y C. Luego, ¿qué me dice? Que saque el primer elemento como resultado de esta lista. El primer elemento como resultado de esta lista, ¿qué es? B. Eso es lo que estamos obteniendo. ¿No ven? Lo mismo aquí, vean. Yo tengo CDR. CDR quiere decir que saque el primer elemento de la lista. Entonces, de esta lista, el primer elemento lo saco y me va a quedar B y C. Luego me dice CDR que saque el primer elemento y me muestre lo que queda. Saco el primer elemento y muestro lo que queda, que es C. Es el elemento de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué ocurre con esto. Veamos qué ocurre con esto. Vamos a probar. Para probar, pueden ir codificando en Doctor Schem este ejemplo y me dicen qué sale. Vean qué hace. B paréntesis dice que es una aplicación de procedimiento. Entonces, si es una aplicación de procedimiento, voy a hacer algo, voy a hacer un procedimiento. CAR. CAR me tiene que mostrar el primer elemento de una lista, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo el intérprete. ¿Cuál es el resultado de esto? Ya les he dicho que para hacer eso ustedes tienen que seguirme con Scheme en sus máquinas. ¿Qué sale eso? ¿Mm? ¿Alguien? Sale A y B. Sale A, A y B. B. ¿Qué vendría a ser A y B? ¿Qué vendría a ser A y B? ¿Mm? El primer elemento de la lista. El primer elemento de la lista. Eso vendría a ser. Entonces nosotros tenemos aquí una lista que tiene uno y que tiene dos elementos. Y con CAR lo que obtenemos siempre es el primer elemento de la lista. Si evaluamos este otro, ¿qué obtenemos? CD. CD, que vendría a ser el... ¿Que vendría a ser qué? Que vendría a Último ser elemento de la lista. el último elemento. En realidad, lo que hace CDR es quitar este elemento y mostrarnos el resto. ¿No ve? ¿Sí? Eso es lo que hace. Ahora, pregunto. Sí. ¿No ve? Pregunto. ¿Podremos tener ¿Sí? listas de listas? ¿Podremos tener listas de listas? Es decir, como estábamos Sí. hablando, ¿no ve? Yo tengo aquí una lista. Esta lista puede ser
A, no sabemos cómo, esta se enlaza con B, ¿no ve? Y esta termina. Para terminar es una lista vacía. Esta se enlaza con otra. Y para terminar, esta es una lista vacía. Y aquí voy a tener otra lista, que va a ser C y va a ser D. ¿Cómo representan esta estructura? Una lista de listas. ¿Cómo representarían esta estructura en esquema? A ver, ¿alguien? ¿Cómo representarían esta estructura? Eso es lo que hemos quedado la anterior sesión, ¿no? Estábamos discutiendo eso. ¿Cómo hacemos una lista de listas? ¿Mm? ¿Cómo haríamos una lista de listas? ¿Ideas? Y tienen Doctor Schem para probar. Prueben. ¿Alguien me va a decir cómo? Esto es súper fácil, ¿no ve? Nosotros definimos primero una lista. Le digo que voy a tener una lista. Listo. Con esto le estoy diciendo al intérprete de Scheme que voy a tener una lista. El primer elemento de la lista le voy a decir que es otra lista. Vean, le estoy diciendo que el primer elemento de la lista sea otra lista, que va a tener dos elementos, A y B. Este es el primer elemento de esta lista. Luego le voy a decir que el segundo elemento va a ser otra lista, C y D. Y listo. Si ustedes codifican esto, les va a salir la lista de listas. ¿No es cierto? ¿Sí o no? A ver, prueben. Les tiene que mostrar dos listas. Prueben, prueben. Les tiene que mostrar entre paréntesis, porque entre paréntesis les dice que es una lista o una lista vacía, ¿no? Vean la diferencia. Con CAR obtenemos el elemento. Con CDR obtenemos la lista restante. ¿Está bien? ¿Han probado esto? Esto les debe salir entre paréntesis, el primer elemento, el segundo elemento, cerramos paréntesis. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Están vivos? Sí, dice Luis Fernando. Tengo que revisar hasta lo que comentan, mendigos, no quieren hablar. Mismo link. Muy bien, Lady. El resto. Ahora la pregunta es Con clave. comillas. La pregunta es clave. ¿Cómo saco? ¿Cómo obtengo la letra D? La lista, digamos, como ustedes prefieren. ¿Cómo obtengo la letra D? Lo que yo quiero es obtener la letra D. A ver, prueben. ¿Cómo obtendrían la letra D? Lo que yo quiero es obtener esta letra. De alguna manera.
A ver, vayan probando. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Tendríamos que, con CDR, deshacernos del primer elemento, de la primera lista. ¿No ven? Si yo pongo CDR, y pongo ahí la lista que habíamos dicho, ahí obtengo CD. ¿A qué me refiero? Si yo pongo CDR, y aquí esta lista, si ustedes van probando en su máquina, lo que va a hacer es darme esta lista. Ya voy a tener esta lista, solo esta lista. Entonces, ahí, ¿qué tendría que aplicarle? Igual otro CDR a esa lista. A ver, vamos probando para ver qué me dicen. Despacito, yo también voy probando. ¿Solo quiere B, no, licenciado? Sí, solo quiero de a ver qué podemos hacer. Porque cuando sacamos la primera con un CDR, sacamos una lista. ¿No ve? Podemos ir probando de diferentes maneras, ¿no ven? Vamos a ir probando de la manera más sencilla primero. Esta que tenemos aquí. ¿Qué les estoy diciendo con esta que tenemos aquí? ¿Qué vamos a obtener con esto? A ver. Ahí lo que vamos a poner es CDR. Yo necesito decirle que va a ser una lista. Entonces voy a poner comilla simple, paréntesis. Dentro de esa hay otra lista. Ahí va a ser A, B. Cierro paréntesis, quiere decir que estoy usando la primera lista. Espacio, tengo otra lista que va a ser C y D. Cierro, cerrado la primera lista, cierro paréntesis, he cerrado la lista más grande, cierro paréntesis, he cerrado CDR. Ahí me está devolviendo una lista que tiene otra lista adentro. ¿No ve? Producto de hacer esto, me está devolviendo una lista que tiene una lista adentro. C y D.
estamos tomando a esto como un elemento. Si yo le aplico CDR otra vez, si yo le aplico CDR, ¿qué le voy a decir? Me tiene que salir la lista vacía porque voy a decir todo menos este elemento. ¿No ven? Me muestra todo menos ese elemento. A ver, prueben, me va a salir CDR. Si le aplico, ¿qué le estoy diciendo que aplique? Les estoy diciendo que apliquen paréntesis CDR. Listo. Otra vez paréntesis y el mismo que hemos puesto aquí. Entonces, si ustedes ponen eso y le agregan un paréntesis, lo que les tiene que salir es la lista vacía. ¿No ven? Les voy a mostrar. Por eso la idea aquí es cómo obtengo yo D. ¿Alguien ha resuelto el embrollo? Yo estaba jugando, aquí me he equivocado con ponerle una comilla. Aquí me he equivocado, esa es la comilla. Pero esto es lo que les decía. Con CDR yo estoy eliminando este primer elemento y me estoy quedando con el segundo elemento, que es una lista. Con el segundo elemento. Vean, ahí está. Es un elemento. Si yo le aplico CDR nuevamente, voy a eliminar este primer elemento que ha quedado y me va a quedar la lista vacía, ¿no? ¿Cómo tendría yo que manejar para obtener la D? Esa es la pregunta. ¿Cómo tendría que manejar para obtener la D? Porque si yo pongo, vean, voy a poner en lugar de CDR, yo voy a poner CAR. Quiero que me muestre el primer elemento de la lista. Ya, el primer elemento de la lista. Entonces yo voy a tener CDR, voy a tener la lista de listas que habíamos definido. Esta es la lista de listas que yo había definido, que va a ser A, B, luego voy a tener la otra lista de listas C, D. Vean que si es un paréntesis me dice que está cerrando, me dice que está cerrando, me dice que está cerrando, me dice que está cerrando. Con eso voy a sacar este elemento, ¿van a ver? Ya no la lista, el elemento de la lista, voy a sacar el primero. Ahí está. Ahora sí ya tengo la lista que quiero. Ahí está la lista. Ahí ya está la lista. Ya no es un elemento. Ahí ya tengo la lista. Ahora, a esta lista, a este elemento que es una lista, recién le puedo aplicar, sacarle el primero, eliminar esto y obtener este último elemento. Entonces, ahí recién voy a aplicar CDR. Vean, miren, voy a poner CDR y voy a copiar todo lo que hemos hecho aquí arriba. Control C, Control V. Y ahí voy a obtener. ¿Qué me está mostrando? ¿Cómo está tomando? Está tomando como si todo esto fuera un elemento. Como si todo esto fuera un elemento. No está tomando como si fuera una lista. ¿No? Bien, está tomando como si todo eso fuera un elemento. Aquí está. Como si todo eso fuera el elemento de la lista. La otra alternativa podría ser
que aquí utilicemos otra vez esto. Y aquí me está diciendo que es una lista. A ver. ¿Cómo es? ¿Qué nos falta? Hasta aquí le vamos. ¿Qué se les ocurre? O una explicación de cómo está saliendo, por qué no está saliendo eso. A ver. Preguntas. Diré soluciones. A ver, ¿alguien? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que está pasando? En el chat, Lick. En el chat me están hablando. Ah, mira, me vienen están mandando respuestas. Mendigos al chat. A ver, vamos a copiar. Ok, vamos a analizar. Ahí está D. Vean, ¿qué está haciendo? Con CDR, con este primero, ¿qué hace? ¿Qué hace con ese primer CDR? Está eliminando el primer elemento de la lista y se está quedando con CD. ¿No ve? Luego está sacando el segundo, el primero de la lista. Nuevamente, esa es una idea. Ahí tiene D. Luego, Lady creo que tiene la misma respuesta. A ver. D. Muy bien. Vean, aquí lo que tenemos es las dos listas. Y estamos trabajando con CDR, luego CAR, luego CDR, luego CAR, luego CDR. Las mismas respuestas. Como les decía, ninguna de las dos tiene, no importa los espacios. ¿A ver? Muy bien. Me parece muy bien. Ya habían respondido varios. ¿Y por qué no me preguntan? ¿Por qué no me dicen antes? Mendigos todos ustedes. Les he dicho que me digan, que habiliten. Yo esperando que me contesten. Ya. Vamos a continuar entonces. Si avanzamos las 2 horas es culpa de ustedes, porque no me corrigen antes. Ahora lo que está mostrando su compañera D es el elemento o la lista que contiene D. Eso más sabremos. ¿Mm? ¿Alguien? La lista que contiene D. La lista que contiene D. Muy bien. ¿Cómo sabemos eso?
porque viene entre paréntesis, ¿no ve? Dentro de paréntesis. Exacto, muy bien, Lady, por eso sabemos, ¿ok? Ahora, vamos a ver otra expresión para manejar listas, que es cons. Cons nos permite construir listas. Se necesitan dos argumentos para construir una lista. El segundo argumento suele ser una lista. ¿Qué quiere decir eso? Es como si nosotros a una lista le agregáramos un elemento. ¿De acuerdo? Es como nosotros a una lista le agregáramos un elemento al principio. Vean, aquí le estoy diciendo que construya una lista con este elemento y la lista vacía, ¿no? Y me devuelve una lista con un elemento. Aquí le estoy diciendo que construya una lista sobre esta otra lista y me devuelve esta lista. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Siempre vamos por el más interno. Estoy construyendo una lista que tiene, le voy a añadir este elemento al principio a la lista vacía. Aquí me devuelve C. Luego estoy construyendo, y tengo que llamar a esta lista este elemento. Entonces aquí me va a devolver B y C. Luego me dice que construya una lista sobre esta, BC. Entonces ahí le voy a poner el primer elemento y el resto de la lista, ¿no? Aquí me dice que la lista va a ser todo esto. Todo esto va a ser un elemento. Que eso lo añada a esta lista. Y voy a obtener esto. Este va a ser el primer elemento, el segundo, el tercero. ¿Se entiende? Vayan probando en el entorno, construir listas. ¿Qué tendrían que hacer? Si no me equivoco. ¿Qué saldría de esto? Estoy diciendo que me muestre el primer elemento de la construcción de esta lista. ¿Qué me devuelve esto? A. Me devuelve A. Muy bien. Entonces vamos a poner todo esto me devuelve A. ¿Qué me devuelve este segundo? Me dice mostrar el resto de la lista menos el primer elemento. De construir A como primer elemento y esto como segundo y tercer elemento. ¿Qué me va a mostrar? La lista BC. La lista BC. La lista BC. Muy bien. Vamos con esto último. ¿Qué me muestra? Bueno, no el último, antepenúltimo. ¿Qué me muestra esto? Me dice que construya una lista con el primer elemento de esta lista y el resto de los elementos de esta lista. ¿Qué me va a mostrar? Nos muestra A, E, F. ¿Elementos o lista? La lista de los elementos A, E, F. Muy bien, una lista. A, E, F. Recuerden, si en el prompt, cuando se muestra aquí abajo, me sale A, es un elemento. Pero si me sale entre paréntesis, es una lista. Entonces, cuando sale A, es el objeto constante A.
un carácter, es el objeto constante A. Pero cuando me sale entre paréntesis, es una lista que tiene un elemento y su elemento es el objeto constante A, un carácter. ¿Ve? Eso es diferente, eso hay que tener en mente. ¿De acuerdo? ¿Qué me sale del último? El último me dice que construya igual una lista con el primer elemento de esta lista y el resto de elementos de esta otra. ¿Qué me va a salir? Me dice ABC. ¿qué? ¿Objetos constantes o una lista? ¿Objetos constantes o una lista? ¿Qué nos sale? Acabo de explicarles. Si solo nos muestra así, es un objeto constante de tipo carácter. Si nos muestra así, es una lista que tiene Lista ABC. lista ABC. Muy bien. A, B, C. Ok. El procedimiento const en realidad construye pares. Eso es lo que hemos visto. Construye pares. Y no hay razón para que el CDR de un par deba ser una lista. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser elementos. Este const, digamos que es la operación más sencilla para armar listas, pero no es la definitiva. Para armar listas puras, se utiliza list, que vamos a ver a continuación. Pero aquí lo que dice es que el CDR de un par debe ser una lista. ¿Qué hemos dicho? Hemos estado viendo que cuando manejamos CAR, lo que nos muestra CAR es un objeto. El primer elemento es un objeto. En cambio, con CDR, lo que hemos visto que nos devuelve siempre es una lista. Este objeto puede ser un objeto constante, numérico, carácter, eso nos muestra, ¿no? En cambio, CDR siempre nos muestra una lista. Por eso aquí lo que dice, si le vamos a sacar CDR a unos pares que se arma con cons, esperen un minutito, ¿siguen ahí, no ven? Sí, licenciado. Sí. Sí, por un segundito he perdido la conexión. Como con cons lo que hace es construir pares, no necesariamente el CDR que nosotros apliquemos a un cons va a ser una lista, ¿ya? Entonces, a veces, cuando nosotros queremos obtener, como hace rato, ¿no? Como en el ejemplo anterior, queríamos obtener D, ¿no se acuerdan? En el ejemplo anterior queríamos obtener D. Probablemente podríamos haber construido la lista para hacer los pares y eso nos hubiera resultado más sencillo obtener. Ya, pero eso es cuestión de perspectivas. Hay diferentes formas de resolver. En este caso, para cons, una lista es una secuencia de pares para cons. ¿De acuerdo? Es una secuencia de pares. El CDR de cada par es el siguiente par en la secuencia. El CDR del último par es una lista propia, que es la lista vacía. Aquí ya vamos a hablar entonces que hay listas que son propias y hay listas que son
impropias. ¿Cuándo son propias? Cuando hemos ido manejando en el anterior ejemplo CDRs, CAR sobre lista de listas, esa era una lista propia. En cambio, las listas impropias son las que se construyen con cons, que son nada más que una secuencia de pares. Entonces, en Scheme se reconocen dos tipos de listas. Las impropias, que básicamente son secuencia de pares, como acá hemos visto, esta es una secuencia de pares, no quiere decir que son dos listas, vean, aquí, para que hubiera sido dos listas, tendría que haber salido una lista así, y suponer aquí otra lista, por ejemplo, o por lo menos decir, esta es una lista, y aquí tiene estos elementos. No, ¿qué ha salido? Ha salido entre paréntesis, como este fuera el primer elemento. Entonces, con cons lo que se hace es construir listas impropias. Siempre se construyen listas impropias. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. Una lista vacía es una lista propia porque tiene la regularidad que nosotros hemos aprendido de listas. Esto hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la regularidad que nosotros tenemos en listas? Siempre que dibujemos listas propias, nosotros nos referimos a una lista de esta manera. Y por eso todos, cuando yo les he preguntado cuál es el final de la lista, me han querido decir null. Pero yo les he dicho, aquí en Scheme se representa como una lista vacía. Esta viene a ser una lista propia. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos CDR a una lista propia, lo que obtenemos es otra lista propia, es decir, otra lista. En cambio, si nosotros aplicamos CDR a un conjunto de pares, el resultado no necesariamente tiene que ser una lista propia. Lo que hace Scheme es verificar si es una lista al final tiene una lista vacía, se ha armado de esa manera, entonces va a devolver una lista. Si no hay una lista vacía al final, entonces va a devolver un objeto. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de listas propias e impropias en Scheme? ¿Alguien tiene alguna duda sobre listas propias e impropias en Scheme? Ok. Ahora, para separar, para poder entender mejor cuándo una lista es propia y cuándo una lista es impropia, se sugiere que se pueda imprimir, ¿no? Notación de pares separado por una lista impropia se imprime en notación de pares separado por un punto que precede al elemento final de la lista. Entonces, vayan probando esto. ¿Qué les sale? Vamos a construir, dice. ¿A ver? Vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir una lista de pares. ¿No? Esa lista de pares va a tener primero A y luego B. Eso le sale A punto B. Eso es una lista impropia. Si ustedes le aplican CDR, como dice en el siguiente ejemplo, si ustedes le aplican CDR a esa lista impropia, CDR, ¿qué les va a dar? No les sale una lista. Le sale el elemento B.
Luego va a pasar lo mismo si vamos a construir pares considerando A, considerando B.C, una lista impropia. ¿Qué les va a salir? AB.C. ¿No? Ahora, ¿cómo identificar esto? ¿Cómo identificar cuándo es propia o impropia? Les he dicho. A veces vamos a tener una lista. Lo que hace el intérprete de Scheme es revisar al último. Si el último elemento de la lista es una lista vacía, entonces va a decir, esto es una lista propia. Esta es una lista propia. Si es propia, va a decir, si es propia, si yo le aplico CDR a esto, me va a devolver una lista. Ahora, si no tengo igual una lista, revisa el intérprete. Al final, ¿hay una lista vacía? No, no hay lista vacía. Entonces esto es impropio. Es una lista impropia. Ok, entonces si yo aplico CDR, lo que hace es mostrarme un objeto. ¿No? ¿Qué les devuelve si ustedes aplican CDR a esto? ¿Qué les muestra si ustedes aplican CDR a eso? ¿Qué les devuelve? ¿Una lista o un objeto? Les devuelve. ¿Qué les devuelve? Una lista impropia, ¿no ven? Porque eso es lo que estamos uniendo. Estamos uniendo una lista impropia con el primer elemento. Entonces eso tienen que tener en cuenta. No necesariamente CDR va a devolver una lista, a menos que sea definitivamente eso. ¿Se entiende o no se entiende? Siempre tienen que buscar, por eso les digo lo que hace el intérprete es al final buscar si existe una lista vacía. Eso es lo que hace. ¿Preguntas? Ya. Ahora, en lugar de hacer pares, listas de pares, list, como les decía, es similar a const, excepto que toma un número arbitrario de argumentos. Nosotros podemos construir con list una lista de cuantos elementos queramos. Y siempre va a crear una lista propia. Es decir, siempre al final va a existir una lista vacía. Esos son los ejemplos. Estoy creando una lista de 3 elementos. Y aquí me devuelve 3 elementos. Estoy creando una lista de un elemento. Me devuelve un elemento. Estoy creando la lista vacía. Aquí está la lista vacía. Prueben, prueben. Prueben con más elementos. Prueben con listas de listas. Por ejemplo, si yo tengo list y quiero crear una lista de listas. Entonces seguramente voy a tener como hace rato que pensar de esta manera. ¿Cómo yo creo una lista de listas? Entonces yo digo list. Voy a crear list. Mi primera lista A, B.
Mi segunda lista, C, D. Y esa es una lista de listas. Aquí estoy seguro que estoy creando una lista de listas. Con total seguridad. ¿No ve? Y yo sé que es una lista propia. Entonces, los esquemas que nosotros hemos obtenido aquí atrás para obtener lo que estábamos buscando, esto, por ejemplo, los está trabajando como si fueran listas impropias, que va a variar un poquito. A ver, probemos ahora con esto. Yo tengo nuevamente esta lista de listas, ¿no ve? La que hemos dicho hace rato. Yo tengo AB, AB, CD. Esta es mi lista de listas. ¿Cómo obtengo D? A ver, obtengan D siempre creando con list. ¿Cómo obtengo? A ver. Prueben con list ahora. ¿Cómo pueden obtener? ¿Cómo obtengo D? Utilizando list. Y esta vez me dicen y no me dejan colgado. ¿Cómo obtengo D? ¿Mm? Ya pusimos en el chat, Lick. Ah, ya pusieron en el chat. A ver. De la misma manera. ¿Dónde está? Ah, así. Cuando manejamos listas de listas con list, ¿se simplifica algo el manejo? ¿O es igual que el anterior? ¿Cómo es? Se simplifica, ¿no ve el manejo? Porque es una lista. Y lo que tenemos es una lista con el valor de, igual que la anterior. ¿Sí o no? Nadie me contesta. ¿Están vivos? Sí, sí, Lick. Ya. Muy bien. Mendigos, no me quieren contestar. Está bien. Solo les recuerdo que yo pongo nota. ¿Ve? Igual cuando me pregunten, ¿y por qué es mi nota 0? Yo les voy a decir, me voy a mutear durante media hora.
¿No ve? Igual, ni amenazados, nadie me contesta. No sé si me están siguiendo. Se aprovechan porque son más de 50. No sé si están. Y no puedo llamar a toditos, pero van a ver, van a ver. Solo eso les digo, yo pongo nota. Hablemos ahora de la evaluación de expresiones. ¿Cómo se evalúa? Hemos ido en la cabeza ya más o menos dándonos cuenta cómo evaluamos las expresiones, ¿no? Cuando son objetos, cuando son números, simplemente ponemos un objeto, el número, la cadena, y nos devuelve el mismo número, la misma cadena, ¿no? Nos devuelve siempre el mismo valor. Y también nos hemos hecho una idea, por lo que he repetido el día de hoy, de cómo se evalúan las aplicaciones de procedimiento. Las aplicaciones de procedimiento tienen este formato: paréntesis, el procedimiento. Aquí el procedimiento puede ser más, menos, por, dividido, ¿no ve? O el procedimiento puede ser, si es una lista, list, o cons, o car, o CDR. Ese es el procedimiento. Y a continuación, una lista de n argumentos, ¿no? Y finalmente, cerramos el paréntesis. Eso es una aplicación de procedimiento. Es una expresión que se denomina aplicación de procedimiento. Por eso les decía, aquí procedimiento es una expresión que representa un procedimiento de esquema, o, como vamos a ver más adelante, un procedimiento que haya creado el usuario. Y los argumentos pueden ser también expresiones que representan, ¿no?, esos argumentos. Entonces, una posibilidad de cómo esto se interpreta es, primero, lo que hace Scheme es buscar a qué se refiere el procedimiento. Si es un procedimiento interno del lenguaje o es un procedimiento definido por el usuario. Va a buscar cuál es ese procedimiento. Luego dice encontrar el valor de argumento y luego aplicar el procedimiento a los valores. Ya, vamos a ver esto con un ejemplo. Bien sencillo. Yo tengo el procedimiento más, tengo 2 y 3. Entonces, ¿qué hace? El intérprete busca el valor del procedimiento. Dice, más es un procedimiento interno o procedimiento del usuario. Es un procedimiento interno. Ya lo he encontrado. Ya sé qué hace. Tiene la definición de lo que hace más. Luego encuentra el valor de argumento 1. Dice, ¿este argumento qué es? Porque puede ser una variable, porque puede ser otro procedimiento con un paréntesis. ¿Qué es? Este es el número 2, dice, es 2. Luego busca el siguiente valor, 3. ¿Esto qué es? Es un objeto, es el 3. Listo. Entonces luego aplica el procedimiento. Este procedimiento lo aplica, 2 más 3, y va a devolver 5. Eso es lo que hace. Es así como más o menos se evalúa cualquier expresión con Scheme. Esta regla funciona para aplicaciones de procedimiento, pero no para expresiones quote. Es decir, no funciona para listas, porque hemos dicho que las listas inhiben todo lo que está dentro. ¿No ve? Sí, inhibe la subexpresión. Ahora, aquí también decirles cuando yo utilizo quote, por ejemplo, yo tengo quote y aquí tengo 2, 3, 4. Todo esto
o puedo poner aquí por, digamos. ¿Ya? Todo esto es la expresión quote, todito esto. Y lo que está aquí en el paréntesis interno es una subexpresión. ¿Qué hace quote? Hemos dicho, inhibe que el intérprete de Scheme haga algo con la subexpresión, ¿no? Por eso dice que esta regla funciona para aplicaciones de procedimientos, pero no para expresiones de quote o expresiones de listas, porque se evalúan sus subexpresiones de una aplicación de procedimiento, mientras que no se evalúa la subexpresión de una expresión quote. Eso es lo que estamos diciendo. Y por si acaso, igual, todo lo que hemos visto hace rato con CDR, con CAR para obtener D, todo eso, toda la lista grande era una expresión. Y cada paréntesis interno era una subexpresión, ¿no? La evaluación de una expresión quote es más similar a la evaluación de objetos constantes. ¿Cómo era la evaluación de un objeto constante? Ustedes ponían 3.14 en el intérprete de Scheme y les devolvía el valor, 3.14. Igual, ponen una lista, 2, 3, 4, entre paréntesis, con un apóstrofe, con coto delante, ¿qué les devuelve? La lista entre paréntesis, ¿no ve? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros una lista es un objeto de tipo lista. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, los objetos constantes, las aplicaciones de procedimiento y las expresiones quote son solo tres de las muchas formas sintácticas que proporciona Scheme, que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Antes de pasar a más formas y procedimientos sintácticos, vale la pena señalar dos puntos relacionados con la evaluación de las aplicaciones de procedimientos. Primero, el proceso anterior está sobreespecificado, ya que requiere que las subexpresiones se evalúen de izquierda a derecha. Por eso nosotros hemos dicho que hay que considerar los paréntesis más internos. ¿Cómo se evalúan? Cuando ustedes han puesto, vamos a ver en el chat que me han puesto. Cuando hemos solucionado, han puesto, lo último que han puesto Gary Orlando en el chat, si ustedes ven, es paréntesis CDR, paréntesis CAR, paréntesis CDR, list, etc. ¿Cómo se evalúa? Dice, de izquierda a derecha, ¿sí? Va a evaluar el CDR de toda la subexpresión. Luego va a evaluar el CAR de toda la subexpresión. Luego va a evaluar el list de toda la subexpresión. Por eso nosotros cuando encontramos los resultados, siempre vamos encontrando del paréntesis más interno. ¿Ya? Esa es la forma en que evalúa y eso es como se obtiene. ¿Qué más? Aquí especifica un poco más. El procedimiento se evalúa antes que los argumentos. Se evalúa antes que el argumento 2 y así sucesivamente. Un evaluador o intérprete de Scheme. Ahora, ¿por qué les digo se le denomina evaluador? Porque hemos dicho que Scheme puede ser interpretado o compilado. En este caso, cuando nosotros estamos manejando, como ahora, se está interpretando. Cuando hagamos funciones o procedimientos, ahí se va a compilar. Luego vamos a tener que cargar esa función o ese procedimiento en el entorno de trabajo donde se va a interpretar. Es más o menos lo que habíamos dicho al principio de la clase, ¿no? Por eso aquí dice, un evaluador de Scheme es libre de evaluar las expresiones en cualquier orden, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o cualquier otro orden secuencial. De hecho, las subexpresiones pueden evaluarse en diferentes órdenes para diferentes aplicaciones, incluso en la misma implementación. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente para que nosotros le
entendamos un poco cómo sucede, siempre hay que tratar de resolver mentalmente o pensar mentalmente que lo que se evalúa son los paréntesis más internos. ¿Por qué? Porque Scheme funciona como una función matemática, ¿no? Como una función matemática. Y en las funciones matemáticas, a nosotros para evaluar una expresión nos han dicho que empecemos siempre por los paréntesis más internos. Entonces, independientemente de cómo evalúe el evaluador, ya sea intérprete o compilador de Scheme, nosotros tenemos que tener la lógica de que las expresiones se van a evaluar siempre del paréntesis más interno. ¿Ya? Tengan eso siempre en mente, independientemente del evaluador de Scheme, el intérprete o compilador de Scheme, lo que nosotros escribimos en Scheme siempre se asemejan a una función matemática, a una expresión matemática. Y a nosotros nos han enseñado que las expresiones matemáticas se resuelven del paréntesis más interno hacia afuera. Y la lógica que tenemos que utilizar para resolver nuestros programas y los problemas que vamos a utilizar en Scheme, para resolver los problemas donde utilizamos Scheme, es siempre ir del paréntesis más interno. El segundo punto es que el procedimiento se evalúa de la misma manera que los argumentos. Si bien el procedimiento suele ser una variable que nombra un procedimiento en particular, a veces no se da siempre de esa manera. ¿A qué me refiero con procedimiento? Procedimiento puede ser, como habíamos repetido, un procedimiento interno, como suma, resta, CAR, CDR, list, cons, ¿no ve? Ya son varias las instrucciones que hemos aprendido, varios comandos, pero no siempre así. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a existir procedimientos que no sean internos, sino que sean procedimientos definidos por el usuario. Pero también aquí vamos a hablar del ámbito de una variable. Vamos a aprender a manejar variables a continuación. Y en el ámbito de una variable, ahí vamos a ver que también se puede referir no solamente a procedimientos, sino también a variables. Eso lo vamos a ver justo ahorita. Variables y expresiones LED. Esto es lo que nos interesa ahora. ¿Alguna pregunta todavía hasta aquí? ¿Están vivos? Maldita sea. Estamos aquí, licenciado. Ninguna pregunta, Lee. Carlos, Lady son los únicos que me contestan siempre. El resto está viendo el desfile por televisión. Marco Antonio, por ejemplo, siempre levanta la mano, error de dedo todo el tiempo. Mendigo Marco Antonio, Estamos vivos, ¿dónde Luis. estará? ¿Qué estará haciendo? Abraham, ¿está vivo? Nada. Adriana, ¿está viva? Nada. Alejandro, ¿está vivo? Nada. Alina, ¿está viva? Nada. ¿Ve? Andrés, ¿está Sí, vivo? Liz, estoy Nada. Adriana acaba de despertarse porque después de 2 horas se despertó. Brian, ¿está vivo? Nada. Brilda, ¿está viva? Sí, Liz. Nada. Alina igual acaba de despertar. Carlos, ¿está vivo? Nada, Carlos. Carmen, ¿está viva? Nada, Carmen. ¿Ves? Diego Joel, ¿está vivo? Nada, el Diego Joel. Elvis, ¿está vivo? Nada. Eric, ¿está vivo? Nada, ¿ven? Gabriel, ¿está vivo? Nada. Galos, y encima la Laura, no estamos Sí, viendo desde el datos. desfile, estamos en el desfile, sin vergüenza. No, ya, recién aparecen ahí, estoy vivo, sí, sí, sí. Después de que le han dicho, te está llamando, se han llamado por WhatsApp, ¿no ve? Para que aparezcan. Graciela, ¿está viva? Nada. Grover, ¿está vivo? Grover Acarapi. Nada. Grover Alex. Nada. Iván Carlos. Nada. Yael. Nada. Joel. Nada. ¿Ves? Ahí me mandan esto. Jorge, John, José Gustavo, Josué Daniel, Camil. ¿Vieron? Nadie está.
Creo que por ahí Gabriel. Ven nada. Kailen, nada. Kenneth, nada. Laura. La Laura en el desfile está todavía. Lady que siempre está. Luis Alberto. Ven nada, Luis Alberto. Luis Fernando. Menos. Marco Antonio. Ven, nadie está. ¿Cómo es? Ya, preveyendo que no hay nadie, voy a detener la grabación.